Otro tema, porque este miércoles un juez federal de San Francisco estimó que prohibir en California los matrimonios entre personas del mismo sexo es anticonstitucional. Queda anulada la conocida como Proposición 8, que paralizó la legalización de estas uniones durante un tiempo. Este caso terminará con toda probabilidad en el Tribunal Supremo del país. ¿Su reacción, reverendo? Mi reacción es que entonces el pueblo no vale nada, el voto no vale nada. El pueblo vota una cosa y el pueblo mayoría decide algo y un juez, una persona dice, no sirve. Bueno, ¿qué tú vas a hacer? Pero no tiene usted, no piensa usted que es, en este caso específicamente, ya que, según argumentan, se trata de un caso de derechos civiles, un caso constitucional. ¿No cree usted que debe tener un juez la última palabra sobre un caso de este tipo? No, ¿Usted entonces le hubiera dado, no. usted hubiera puesto a referéndum quizá la ley de derechos civiles? Eso fue lo que se hizo. Deja que el pueblo decida. Pero en los años 60, cuando se aprobó el proyecto de ley de derechos civiles, ¿usted le hubiera dado al pueblo de Estados Unidos en referéndum el poder de decidir? ¿Pero qué derechos civiles? Ustedes siguen diciendo con derechos, ¿qué son derechos civiles? ¿Cuáles son los derechos civiles? ¿Sabe? Son derechos, ¿qué derechos civiles? Yo no entiendo ese ajo con pollo que ustedes dicen, derechos civiles. ¿Cuáles derechos civiles? Bueno, según un juez... ¿Qué tiene que ver los abusos de los negros en aquellos tiempos de los años 60, que a mí también me abusaron en el sur? Esos abusos y esos desastres que hicieron contra los negros y la esclavitud negra. ¿Qué tiene que ver con una persona que dice, yo quiero ser homosexual, yo quiero ser lesbiana, y no se me permite, y yo quiero hacerlo, y quiero que me... Esa unión de esas dos... Yo no entiendo eso, honestamente yo no entiendo eso. Bueno, pero no es que estas personas digan yo quiero ser homosexual, estas personas son homosexuales. Bueno, sea lo que sea. Una persona no dice si quiere ser negro o quiere ser blanco. Sea lo que sea, no entiendo el asunto de derechos civiles, o tratando de igualar eso al abuso de los negros y a lo que pasaron los negros ya con la esclavitud, igualando eso. Yo no entiendo, eso yo no lo entiendo. ¿Usted piensa que esto va a llegar al Tribunal Supremo? Claro, y si eso ocurre, claro, el Tribunal Supremo va a decir que tiene razón lo que hizo la Corte, pero el Tribunal Supremo está compuesto ahora de jueces liberales, que van a decir, eso es así. O sea, hay 4 liberales y 5 conservadores. Tú y yo sabemos, Juan Manuel, tú y yo sabemos. Todo depende de quién pueda convencer al juez Kennedy, que se dice que es el que tiene la balanza de poder. Tú y yo sabemos lo que está pasando en el sistema judicial, y por eso la pelea de vamos a poner jueces, nombrar jueces, porque los jueces son los que están ahora legislando. El juez nunca, la posición de juez no es legislar. La posición de legislar nos pertenece a nosotros los legisladores. También se ha legislado desde el Tribunal Supremo en este país. Se está legislando ahora mismo, porque los jueces se están convirtiendo en legisladores. Y el juez Thurgood Marshall, que gracias a él se aprobó la ley de derechos civiles. Pero él nunca legisló. Él nunca legisló. ¿Él nunca legisló? No, porque los republicanos y los conservadores dicen que él es el juez más activista, uno de los más activista que ha tenido el Tribunal Supremo de este país. Bueno, sí, pero no era legislador. O sea, lo que estamos haciendo ahora es diciéndole que un pueblo que vota a favor de una cosa. Y déjeme que le pregunte, porque entiendo su postura en ese sentido, pero déjeme que le pregunte, porque tenemos ya 30 segundos. En el último año, desde que usted estuvo aquí para un programa entero para hablar de este tema, ha habido otro país, en este caso en Latinoamérica, 2 países más, en Europa, en Portugal y Argentina, que están legalizando las uniones del mismo sexo. Parece que es imparable este avance en muchos países del mundo. ¿Usted no tiene miedo de quedarse en el lado equivocado de la historia en este tema? Si tú lees la Biblia, y es donde yo me baso, la Biblia dice que va a suceder todas estas cosas al final, y que esto es necesario que suceda. Pero como yo no lo hago yo lo hago por razones bíblicas, creo que dice la Biblia, que las profecías bíblicas me indican a mí que todo esto va a suceder, y que esto es así. O sea, se dice en la Biblia que el matrimonio homosexual va a ocurrir. Me dice en la Biblia que al final del camino el mal y todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios y todo lo que sea en contra de los principios morales y esto van a controlar, van a vencer. Bueno, con esa profecía lo tenemos que dejar. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Pura Política. Estamos viendo Pura Política, con nosotros de vuelta en el programa Pedro Julio Serrano del Gay and Lesbian Task Force. Me van a permitir, antes, que no desperdiciemos
el tiempo con Pedro Julio debatiendo una vez más si debería o no legalizarse el matrimonio homosexual. Llevamos años aquí en Pura Política tratando este tema y mientras lo hacíamos poco a poco por todo el mundo, diferentes países, estados y ciudades decidieron que sí, que estas uniones deben ser reconocidas de igual manera que las heterosexuales. Y a la vez los vaticinios de destrucción familiar, de peligro infantil e incluso de fin del mundo, como anunciaba nuestro anterior invitado, no se han hecho realidad. De ahí que hace unas semanas ya dijimos aquí que legalmente e históricamente la oposición a estos matrimonios se va quedando sin argumentos. Religiosamente, eso ya cada uno que crea lo que quiera. Gracias a Dios, este país se rige por el texto de la ley y no por textos de religión, mitología o superstición. Y digo gracias a Dios porque sería imposible agradar a cada credo. Y al fin y al cabo no se está pidiendo entrar a casarse en una iglesia, sinagoga o mezquita, sino simplemente en la alcaldía o el ayuntamiento. Ahora, Pedro Julio, gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Pura Política. Gracias a ti. El presidente Obama dice que está en contra de la proposición 8, que momentáneamente prohibió estos matrimonios en California, pero que sigue pensando que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Explícamelo tú porque yo no me entero. Yo tampoco lo entiendo. Y yo creo que es lamentable que una persona que surge de un matrimonio interracial, cuando los matrimonios interraciales eran prohibidos en Estados Unidos, claramente esté en contra de la igualdad en el matrimonio. Yo creo que tanto es una señal tanto para aquellos que dicen creer en la igualdad, pero no lo demuestran, como este caso, o de aquellos que son detractores de la igualdad, como el pasado invitado, que claramente tiene el derecho de casarse con quien quiera, cuando quiera, como quiera, porque es heterosexual, pero aquellos de nosotros que somos homosexuales, que llevamos unas relaciones de amor, de compromiso, no podemos hacerlo simple y sencillamente porque hay una discriminación que ha sido validada por las leyes de este país, así que eso tiene que cambiar. Porque tú, que me imagino tu organización es más proclive a las posturas del gobierno demócrata de Barack Obama, ¿no te sientes decepcionado, como decías, de que alguien fruto de un matrimonio interracial, cuando se prohibían estas uniones y se prohibían además justificándose en textos bíblicos, no te sientes decepcionado que no sea capaz de salir en público y defender estos matrimonios? Bueno, yo personalmente sí. Yo creo que el presidente debe apoyar la igualdad total y completa. Y yo creo que no tan solo él, sino el Congreso, todos los políticos de este país. Y que sepan que no van a tener consecuencias. Hay un estudio de las carreras políticas de aquellos líderes, oficiales electos, que han apoyado la igualdad en el matrimonio. Y el 100% de esos políticos que han apoyado la igualdad en el matrimonio han sido electos o reelectos. Así que el presidente no tiene nada que temer con salir públicamente a apoyar la igualdad en el matrimonio. Pero ¿está el país preparado para algo así? Y por eso el presidente quizás no quiere defender estas uniones. De hecho, ya sabemos que en el pasado, bueno, no presidentes, pero por ejemplo la primera dama Laura Bush hace poco también defendió estos matrimonios. Hasta el vicepresidente Cheney, el ex vicepresidente, apoyó el matrimonio, la igualdad en el matrimonio. Así que yo creo que lo importante es que hayan líderes, que sean líderes, que realmente le muestren al pueblo el camino. En el pasado, en los 50, cuando se invalidó la prohibición al matrimonio interracial, más del 80% de la población estaba en contra de esa legalización. Y ahora tenemos a más del 53% de la población a favor de la igualdad en el matrimonio, según las últimas encuestas. Así que no hay que temer. Y aún si haya oposición, la igualdad ante la ley tiene que ir por encima de cualquier determinación, y eso es lo que demuestra lo que acaba de pasar en California, que se declaró inconstitucional la proposición 8. Y constitucional, pero sin embargo no podrán casarse las parejas homosexuales en California hasta que no se resuelva del todo este tema, y del todo se resolverá cuando llegará eventualmente al Tribunal Supremo. Y sabemos que este jueves salió confirmada como nueva jueza del Tribunal Supremo, Elena Kagan, elegida por el presidente Barack Obama. ¿Cambia esto la ecuación de alguna manera? Bueno, esperemos que sí.
y esperemos que de aquí a que este caso llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, haya unos jueces que entiendan que esa igualdad que es prometida y garantizada por la Constitución de los Estados Unidos incluye a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, como presentó esta decisión judicial del juez Walker en California. Una de las cosas más interesantes de esa decisión es que dice que la orientación sexual es una característica particular del individuo y que como tal no puede ser utilizada en contra de nadie para discriminar. Y yo creo que eso es bien importante. Y lo segundo es que los derechos civiles y humanos de los ciudadanos no pueden someterse al voto popular como se ha hecho en California y en otros estados. Por su minuciosidad, por el detalle que tiene este fallo, escrito por el juez Walker, ¿es este el instrumento quizá más eficaz para los defensores del matrimonio homosexual? Totalmente. Eso sienta unas bases y sienta un precedente, no tan solo para este caso que va a llegar eventualmente a la Corte Suprema, sino para otros casos que se puedan estar presentando y que ya se han presentado en otras cortes en otros estados. Así que aunque no sienta un precedente, sí sienta unas bases que puedan ser utilizados en jurisprudencia por lo minucioso, ¿no?, como estabas mencionando, de este caso. Así que yo creo que es un gran paso de avance en el camino hacia la igualdad en el matrimonio. Y también esta semana, Ciudad de México también es anticonstitucional el prohibir estas uniones. ¿Se va a extender por todo el país? Bueno, eso todavía no se ha decidido, pero sí estamos viendo movimiento a través de Latinoamérica, y yo creo que esto rompe un poco el mito que tenemos de que los países latinoamericanos son más homofóbicos que Estados Unidos o que otros lugares. Ya vimos Argentina, estamos viendo Ciudad de México, Chile lo está considerando, Paraguay, Uruguay, entre otros, así que nosotros entendemos de que este movimiento ya no lo detiene nadie. Nosotros vamos a lograr la igualdad no tan solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en el resto del mundo. Va a tomar un tiempo, pero vamos a llegar. Pedro Julio Serrano, Gay and Lesbian Task Force, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.